Bienvenido a tu clase de Geografía del 25 de enero del 2022. En nuestra clase del día de hoy vamos a estudiar el tema de la población rural y urbana. En nuestras clases pasadas ya habíamos estudiado algunas características de la población. Habíamos estudiado cómo se distribuye y se concentra y cómo en algunas partes del mundo existe una mayor cantidad de población que en otras. Bueno, en nuestra clase del día de hoy vamos a estudiar algunas características distintivas de la población rural y la población urbana. Para eso, vamos a trabajar con nuestro libro de Geografía de la SEP. Abre tu libro de Geografía de la SEP en la página 83. En la página 83 de nuestro libro dice Ciudad y campo. Vamos a leer entonces la información que nos ofrece nuestro libro y dice: ya conoces cómo se distribuye la población en los continentes. Ahora podrás saber cómo se forman espacios con características distintas a partir de la concentración o dispersión de la población. El lugar donde vives es una ciudad, un pueblo, un barrio, una ranchería, u otro. Aquí vamos a contestar esta pregunta que nos ofrece nuestro libro. ¿El lugar donde vives qué es? En este caso, el lugar en donde yo vivo es una ciudad y voy a anotarle aquí. Es una ciudad. Después de que hayas contestado esta pregunta, vamos a realizar la actividad que aparece en la página 83 de nuestro libro. Es decir, esta actividad. La instrucción nos dice: lee el siguiente fragmento del cuento No la rueda sola, de Roberto Sabino Asprino. Bueno, aquí yo te voy a ayudar a leer la primera parte de este fragmento del cuento. Entonces, comencemos la lectura. Nos dice: la tarde caía hermosa, encendiendo de dorado los rincones más austeros de la casa. Tía Carlota se había acercado al balcón y su piel almendra parecía absorber la luz. Poco a poco las calles se vaciaban y por momentos se presentía un silencio inmenso, que pronto sería derrocado por el zumbido de las legiones de mosquitos. Me asomé con cuidado al balcón. Mi madre caminaba rápido, aferrada a su cartera, y desde el piso 7 se le veían aún lejos y pequeña, aunque estaba a menos de 2 cuadras de la entrada de piedras grises del edificio. 3 minutos luego de perderse bajo el techo de acacias, sonaba su voz en el pasillo. Ahora va a ser tu turno de continuar con la lectura. Vas a leer este párrafo con el que continúa. Una vez que ya hayas terminado de leer este fragmento, vamos a ver qué es lo que nos pide nuestro libro. Aquí abajo nos dice: dibuja en tu cuaderno el paisaje que se describe en el fragmento anterior, o bien redacta un relato similar en el que describas el lugar donde vives. Anota si consideras que el cuento habla de un espacio urbano o rural y subraya sobre el texto las frases que te ayudarán a decidir por qué. En este caso, tú, en tu libreta, vas a dibujar el paisaje que se describe. Es decir, vas a volver a leer este texto y vas a dibujar en tu libreta el paisaje que nos está describiendo el autor. Una vez que ya hayas dibujado el paisaje que aquí describe, vas a anotar abajo de tu dibujo si se trata de un paisaje rural o de un paisaje urbano. ¿Recuerdas qué es el paisaje rural y el paisaje urbano? El paisaje rural hace referencia al campo, a un pueblo, mientras que el paisaje urbano hace referencia a las grandes ciudades. Bueno, entonces abajo de tu dibujo vas a anotarle si el paisaje al que hace referencia tu dibujo y el cuento es urbano o rural. Después vas a subrayar aquí las oraciones o ideas que te hacen pensar que se trata ya sea de un paisaje urbano o de un paisaje rural. Una vez que hayas terminado de realizar esta actividad de la página 83, vamos a pasar a realizar la lectura de nuestra página 84. En la página 84 de nuestro libro nos dice: dentro del territorio nacional, la población se distribuye de manera desigual o heterogénea. Lo mismo ocurre a escala continental y mundial.
Hay ciudades superpobladas como Tokio y la Ciudad de México, y lugares donde casi no hay gente, por ejemplo el Sahara, el norte de África o la región de Siberia en Rusia. De este párrafo que acabamos de leer, vamos a subrayar en donde nos dice, dentro del territorio nacional hasta mundial. Esto que acabamos de leer ya lo habíamos comentado en nuestras clases pasadas, ¿recuerdas? Habíamos dicho que hay lugares que se encuentran superpoblados, que generalmente son las capitales de los países, mientras que hay otros en los cuales casi no habita gente, muchas veces debido a las características de este lugar o al clima. Bueno, vamos a continuar ahora con nuestra lectura. Nos dice, lo urbano y lo rural. En sus orígenes, la mayoría de los pueblos procuró asentarse en regiones propicias para la agricultura, como los deltas de los ríos o cerca de las costas, donde predominaban los suelos fértiles. Con el paso del tiempo y gracias a la sobreproducción agrícola, se desarrollaron otras actividades económicas, como el comercio y la industria, que paulatinamente llevaron a la población a concentrarse en áreas más reducidas. De esto que acabamos de leer, vamos a subrayar en donde nos dice, en sus orígenes hasta cerca de las costas. Después vamos a pasar en donde nos dice, desarrollaron otras actividades económicas hasta áreas más reducidas. En esta parte que acabamos de leer, nuestro libro nos habla de cómo las primeras civilizaciones humanas buscaron asentarse en lugares que fueran propicios para la agricultura, como fueron las deltas de los ríos y las costas. En estos lugares, entonces, comenzó a aumentarse la población y con el paso del tiempo también mejoró y aumentó el comercio, lo que ocasionó que en estos lugares se diera una sobrepoblación o que la población comenzara a aumentar en regiones pequeñas de tierra. Bueno, después de esta explicación, vamos a continuar con la lectura de nuestro libro. Nos dice, en las ciudades o urbes se concentra mayor población, en ellas se proporciona la mayoría de los servicios, tales como hospitales, escuelas, empleos o centros de entretenimiento. De esto que acabamos de leer vamos a subrayar en donde nos dice, en las escuelas hasta la mayoría de los servicios. Vamos a continuar con nuestra lectura. Nos dice, aunque cada país considera características específicas para definir una ciudad, todos toman en cuenta el número de habitantes. En México, un poblado que concentra a más de 2.500 personas puede considerarse una localidad urbana. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, pero en países como España o Grecia, el mínimo de personas debe de ser de 10.000. En cambio, hay países como Dinamarca en los que se clasifican como localidad urbana cualquiera que tenga al menos 250 personas. De este párrafo que acabamos de leer, vamos a subrayar en donde nos dice, aunque cada país hasta número de habitantes. Bueno, ahora vamos a pasarnos al último párrafo de nuestra página 84. Dice, por su parte, los espacios rurales concentran menos población, ya que las actividades como la agricultura o la ganadería que se desarrollan en el campo requieren más superficie, por lo que el aprovechamiento de los elementos naturales es directo. De esto que acabamos de leer, vamos a subrayar en donde nos dice los espacios rurales hasta más superficie. En esto que acabamos de leer se nos hace mención de algunas características de las localidades urbanas y de las localidades rurales. Nos dice que las localidades urbanas se caracterizan por tener una mayor cantidad de servicios, así como tener mayores concentraciones de población. Nos dicen que muchas veces se define una localidad urbana dependiendo del tamaño de población que tienen. También nos menciona que no hay un número exacto para poder decir que un lugar es urbano o es rural, sino que muchas veces varía dependiendo del país. También nos mencionan que
las localidades rurales son aquellas en las que existen menos servicios y la población es más reducida. Generalmente esto se debe a que las actividades agrícolas necesitan un mayor espacio, ya sea para cultivar o para criar ganado. Después de que hemos leído esta información, vamos a ir a la página 85 de nuestro libro. En la página 85 de nuestro libro aparece una actividad. Vamos a realizar esta actividad. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a leer las instrucciones y nos dice, lee la siguiente nota sobre la población mundial. Entonces, lo primero que nos pide hacer es que leamos esta nota. Vamos a leerla. Nos dice, el periódico, 28 de mayo del 2013, rural urbano superando la brecha. Hace solamente 100 años, por cada individuo que vivía en una ciudad o poblado, había 7 personas viviendo en el campo. Hoy, más de la mitad del mundo vive en áreas urbanas y cada día 180,000 personas abandonan sus pueblos para buscar una vida mejor en la ciudad. Aunque el cambio a la vida urbana conlleva beneficios educacionales, económicos y sociales, la pobreza crece más rápidamente en estas zonas. Asimismo, la migración impacta a las comunidades rurales más allá de los factores meramente económicos, ya que ejerce presión sobre los recursos naturales con limitaciones ambientales sobre el agua y la tierra fértil. Además, la demanda de comida aumenta y las percepciones divergentes retan la relación entre lo rural y urbano. Una vez que hemos terminado de leer esta nota, vamos a realizar las actividades que nos dice nuestro libro. Nos dice, ahora compara la información del reporte con el mapa que está en el anexo de la página 195. Es decir, vamos a ir a la página 195 de nuestro libro de geografía. Aquí yo ya me encuentro en la página 195 de mi libro de geografía de la SEP. Estoy en un mapa que se titula como Población Urbana Mundial. En este mapa se nos presenta el porcentaje de población que habita en las ciudades, es decir, la población urbana. Aquí, si observamos bien nuestro mapa, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, en el continente americano, la zona que comprende de América del Norte, la población se caracteriza por ser población urbana. Si seguimos viendo nuestro mapa, aquí, en el continente europeo, podemos ver que la gran mayoría de los países que pertenecen a este continente tienen una población urbana. Sin embargo, por ejemplo, aquí, en el continente africano, la mayoría de la población podemos decir, de acuerdo a nuestro mapa, que se encuentra en una población rural o que no vive en las ciudades. Bueno, aquí entonces ya hemos visto de forma amplia nuestro mapa. Vamos a regresar a la página 85. En la página 85, debajo de este mapa que ejemplifica el mapa que acabamos de revisar, nos dice, reúnete con un compañero, comenten y anoten en su cuaderno los países que tienen mayor población rural. Y después nos dice, puedes consultar los mapas de división política en tu Atlas de Geografía del Mundo para poder localizar esos países. Después nos dice, en grupo discutan cuál es el continente más urbanizado, a qué se debe que el mundo se urbanice cada vez más. Es decir, entonces en tu cuaderno vas a realizar lo siguiente. En tu cuaderno vas a anotar países con mayor población rural. Después vas a ir a tu mapa que está en la página 195 de tu libro de geografía de la SEP, el mapa que acabamos de revisar. Es decir, este mapa. De aquí vas a localizar los países que tienen mayor población rural. ¿Cuáles son esos países? Estos países son los que tienen el color naranja o el color cremita. De preferencia, observa los que tienen este color naranja clarito, que son en donde hay menor población urbana, por lo tanto debe de haber mayor población rural. Entonces yo voy a localizar algún país que tenga este color. En este caso, por ejemplo, aquí en América, este país tiene ese color naranja clarito. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que aquí, en este país, hay una mayor cantidad de población rural. Luego, si yo no sé el nombre de este país, voy a utilizar mi atlas para localizar el nombre. En tu atlas vas a ir a la página 72.
En mi atlas, en la página 72, aparece un mapa con la división política mundial. En este mapa voy a buscar el nombre de ese país que acabo de localizar. En este caso yo ya localicé al país, que es este que está aquí con el número 26, el cual corresponde a Guyana. Entonces, Guyana es un país en el que hay mayor población rural y lo voy a anotar en mi libreta. Aquí, como observas, yo ya lo escribí, Guyana. Entonces, de esta misma manera, vas a buscar los países que tienen mayor población rural. Una vez que hayas terminado de localizar todos los países con mayor población rural, vas a contestar las dos preguntas que nos hacía nuestro libro, que eran: ¿cuál es el continente más urbanizado? Es decir, el que tenía mayor cantidad de países en color naranja fuerte. ¿Y a qué se debe que el mundo se urbanice cada vez más? Una vez que hayas respondido estas dos preguntas, habrás terminado entonces con tu clase de geografía de este día. ¿Qué vas a subir entonces a la plataforma como evidencia? A tu plataforma como evidencia vas a subir la actividad de la página 83 y la actividad de la página 85 de nuestro libro de geografía de la SEP. Recuerda tomarle foto a tu evidencia, subirla a la plataforma y que tengas un muy buen día.